bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Vamos a empezar hablando el día de hoy en esta entrevista sobre cómo está la situación de las tierras en Paraguay y un tema que históricamente siempre ha sido un tema de mucha controversia en nuestro país. Para hablar sobre esto, agradecemos, ya está con nosotros la señora Yail Gina González, ella es presidenta del INDER, a quien saludamos. ¿Cómo le va, presidenta? Muy buenos días. Y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por estar con nosotros el día de hoy en Monitor Económico. La hemos contactado, presidenta, porque en primer lugar uno de los temas que nos llama la atención, sé que es un tema de preocupación también en el INDER, tiene que ver con un proyecto de ley que está buscando de alguna forma regularizar la situación de algunas ocupaciones de tierras que se han dado hace mucho tiempo y que eso es motivo también de preocupación por parte de ustedes. Y rogaría si pudieras explicar a la audiencia por qué preocupa al INDER ese proyecto de ley que está ahora siendo debatido en el Congreso, que ya entendemos tiene media sanción también de diputados y que ha pasado al estadio del análisis del Senado. Bueno, el artículo que quieren modificar establece que van a ser adjudicadas por única vez a las personas que ocupan pacíficamente esos lotes y que no son sujetos de la reforma agraria. Entonces, eso sí fue un llamado de atención que hemos tenido cuando recibimos el pedido de informe, o sea, mejor dicho, el pedido de la postura que debemos tener nosotros como institución encargada de aplicar el Estatuto Agrario por parte de la Comisión de Reforma Agraria que nos pasa el proyecto. Entonces ahí hemos analizado desde el INDER y llegamos a la conclusión de que adjudicar y titular el lote destinado a la reforma agraria a una persona que no reúna los requisitos para ser considerada beneficiaria, vulnera el Estatuto Agrario y como así también un principio, todo un capítulo en la Constitución Nacional que habla de la reforma agraria. Y en consecuencia, el objetivo se desvirtúa, ¿verdad? Que es justamente distribuir las tierras del Estado a las personas que reúnan los requisitos para ser sujeto a la reforma agraria. Totalmente. Teniendo en cuenta que el campesino es el tutelado, el que debe ser asistido por parte del INDER, queda en total desventaja en ese sentido. Totalmente. Ahora, ¿tienen alguna idea de eventualmente si esto prospera, cuántas personas o cuántos propietarios que están usufructuando estas tierras podrían llegar a acceder o a legalizar o a blanquear un poco la situación de eso si es que esto avanza, presidenta? Exactamente en cantidad identificados no tengo a mano, por ejemplo, pero tengo que pedir a la gente de la gerencia CIR para tenerlo, pero la mayoría están en la franja fronteriza. Por ejemplo, en colonias habilitadas del INDER pueden estar detentando tierra las personas que no son sujetas de la reforma agraria, como si también dentro de propiedades privadas también existen tierras del INDER a las que llamamos excedente o dentro de una propia colonia aprobada, loteada, también dentro de una propiedad pueden anexarse tierras que son del INDER. Entonces, en ese sentido, nosotros a través de los trabajos que vamos realizando para la verificación y la titulación, en esos levantamientos que hacemos vamos identificando cuáles son esas fracciones que son del patrimonio del INDER, pero que están siendo usadas o ocupadas por personas que no son beneficiarias de la reforma agraria. Habíamos escuchado en estas últimas semanas a algunas organizaciones campesinas que se estaban manifestando también un poco en la misma línea de lo que usted está diciendo, presidenta. Decían que muchas de las tierras fueron ocupadas por personas extranjeras, que masificaron un poco todo lo que tiene que ver con la producción de la soja. Otras son personas que durante la época de la dictadura se hicieron de tierras y que ahora podrían blanquear esa situación.
Todo eso está puesto en la mesa de análisis también del impacto que eso podría tener a nivel jurídico sobre la tenencia y la legalidad en el usufructo de esas tierras. Es el reclamo de todos los sectores de las organizaciones campesinas. El hecho de que ellos sienten en carne propia estando en las comunidades, pero nosotros también lo sentimos en carne propia y yo le voy a decir cómo. Cuando nos cuesta tanto trabajo relevar una colonia, adjudicar a nuestros compatriotas, otorgar, llegar al finiquito del título de propiedad, y nos encontramos algunas veces que tierras adjudicadas ya por resolución a nuestros compatriotas campesinos están siendo también alquiladas o vendidas, vendido su derecho a personas que no son sujetos de la reforma agraria. Sí. Entonces también tenemos que corregirnos todos dentro del circuito agrario. No solamente nosotros como institución, sino también los compatriotas que están siendo adjudicados ya y que están alquilando a terceros sus fracciones y no lo están trabajando directamente ellos. Totalmente. Justamente porque esa era la siguiente pregunta que quería hacerle, Presidenta, porque muchas veces ocurrió de que hubieron grandes manifestaciones en donde se pedían, ¿verdad?, que el INDER actúe, que puedan acceder a ciertas propiedades para producirlas. Se lograron conquistas históricas, se les llegó a dar esas propiedades, pero resulta ser que un tiempo después se vendieron los derechos, las derecheras como se conoce normalmente, y al final terminaron volviendo a salir a las calles y esos lugares fueron ocupados por personas que no eran sujetas de la reforma agraria, ¿verdad? ¿Hay alguna manera de poder evitar eso? No sé si hay una vía legal o alguna forma en la que se pueda también un poco combatir esa situación, Presidenta. Por los líderes campesinos, por las organizaciones que puedan ir concienciando a sus miembros, pasa también por la atención que nosotros debemos de tener con los campesinos. No digo que estamos al 100%, pero sí hemos avanzado muchísimo. Yo creo que nosotros en estos últimos tiempos estamos diciendo a la gente y contando, informando la situación, porque nosotros tenemos un caso palpable hace poco en la zona de Caguazú, en donde mis funcionarios fueron a llevar un montón de títulos de propiedad para hacer firmar ya los beneficiarios para que después vaya a catastro y registro público, y se niegan terminantemente a firmar algunos, y empezamos a verificar por qué se constituyeron en el lote y vimos que nada tiene que ver esa infraestructura que tiene con lo que nosotros encontramos al inicio del relevamiento de esa colonia para la titulación. Entonces ahí sí podemos decir de que estamos en una infracción, o sea que ellos están en infracción porque probablemente vendieron su derechera a personas que no estaban al comienzo cuando nosotros relevamos la colonia. ¿Qué, por ejemplo, se encontraron, Presidenta? ¿Qué tipo de establecimientos se encontraron? Bueno, con drones hemos hecho la verificación. Tenemos el video, solamente próximamente voy a pasar a la prensa para que vean la otra realidad, que no solamente nosotros estamos, no tenemos la voluntad de custodiar todo el sistema agrario, sino que lastimosamente pasa porque hay también algunos inescrupulosos que venden sus derechos. Claro, claro. Una cuestión también que decía, y no sé si el INDER está trabajando de forma conjunta, decían algunas organizaciones campesinas, si bien es cierto, en algunos casos hemos accedido a tierras, pero no hay ningún tipo de asistencia técnica, si producimos no hay caminos como para que podamos sacar nosotros nuestros productos. Entonces cuando se hacen estos análisis y estas evaluaciones para otorgar propiedades para producir a las pequeñas familias campesinas, se está trabajando también en conjunto con el Ministerio de Agricultura como para que después que ustedes terminen ese proceso puedan venir técnicos y ayudarles a que puedan ellos también tener semillas,
un poco de capacitación sobre el manejo de la tierra con las características de esa zona, cuáles son los cultivos que pueden ayudarse y si podemos completar el circuito incluso con el Ministerio de Obras Públicas como para que hayan rutas de todo tiempo y tener una visión global de una reforma real y efectiva en el campo, Presidenta. Una vez que habilitamos un asentamiento, evidentemente el Estado tiene que entrar para instalarse en ese lugar con caminos, con energía, agua potable, las primeras asistencias para el desarrollo y el arraigo. Porque ¿cuál es el interés que tenemos? De que la gente esté en su lote, se quede en la colonia, que tenga todo, escuela, todo. Tal es el caso que nosotros en principio ayudamos a los asentamientos y colonias con construcción de escuelas, perforación de pozos y algunos pequeñitos proyectos de producción como ser horticultura, piscicultura. Pero ahora estamos sí coordinando trabajo con el Ministerio de Agricultura. Ellos a través de extensión agraria están presentes en las colonias y tratamos de ayudarnos y cooperar para el desarrollo y el arraigo campesino. Y también los municipios, las gobernaciones que deben estar presentes, ya que son sus áreas de competencia también. Así es. Así mismo. Presidenta, estamos haciendo durante esta entrevista también una encuesta a través de nuestras redes sociales. Quiero compartirte algunos de los resultados que estamos teniendo como para medir un poco cómo también la gente está percibiendo este tema que estamos conversando. Le preguntamos puntualmente en el Twitter a la gente, el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de diputados busca por única vez legalizar las posesiones de tierras a sus actuales ocupantes sin cumplir el estatuto agrario. En tu opinión, este proyecto de ley es una vía de solución, nos dice solo el 4%, es un acto ilegal, nos dice el 60% de los televidentes, es una reparación, nos dice el 3,1% y es un blanqueamiento, nos dice el 32%. Si yo sumo entre lo ilegal y el blanqueamiento, tengo casi un 70% de rechazo, por lo menos de los televidentes, respecto a este proyecto que está siendo debatido. ¿Ustedes sienten también un poco la misma sensación desde el INDER, Presidenta? Por supuesto, es totalmente ilegal. Pepe ya era un botón de marala, Inder Jarojoco, porque ya no tiene, no, estamos ya para qué, si nosotros estamos para, claro, el sujeto que tutelamos es el sector campesino y el campesino, entonces no tiene razón de ser. Y ahora sobre esto, porque esta es la percepción un poco que hay de parte de la ciudadanía, por lo menos en esta pequeña muestra que nosotros estamos haciendo mientras sigue en esta entrevista, ¿pudieron conversar con los legisladores para hacerle entender el impacto negativo que esto podría tener? No sé si ha tenido reunión, ya que esto pasó ahora al Senado, con algunos legisladores para expresarle un poco la preocupación y el efecto que esto podría causar si es que se llega a avanzar, Presidenta. Nosotros lo hemos hecho por escrito y también he tenido conversaciones con algunos justamente de la Comisión de Reforma Agraria. Es que es a todas luces ilegal. No vamos a poder consentir, por lo menos desde el INDER, no se puede consentir ese blanqueamiento, esa posición. En este sentido, nosotros hemos ya sentado posición y hemos actuado así siempre. O sea, yo por lo menos como agrarista, como funcionaria de hace 25 años en esta casa, pienso que no es conveniente y debe rechazarse ese proyecto. Ahora, hay situaciones y hay casos así muy particulares. Uno de los casos más emblemáticos quizás de los últimos años ha sido la situación, por ejemplo, de Marinacue, donde hay un establecimiento privado ocupando ese lugar y hay un grupo también social y campesino que reclama eso como una propiedad del Estado. En casos puntuales como eso, ¿cuál es la vía de solución para resolver la tenencia real o efectiva o legal, digamos, de esas propiedades que están siendo ya trabajadas hace mucho tiempo por empresas privadas, Presidenta? Son dos casos. El caso de Marinacue, en un principio,
Esas tierras fueron de la familia Riquelme, tengo entendido, y que le transfirió a la CEAN 1.600 y algo de hectáreas en aquel entonces. Existía, después pasó todo lo que pasó, existe una ocupación de hecho de hace muchos años. Entonces se planteó una permuta por parte del INDER y el MADES, que nosotros tengamos que cederle al MADES, pasarle en propiedad una franja de 1.600 hectáreas de bosque y ellos nos pasarían las 1.600 de lo que era Marina Cue, ¿cierto? Entonces, a eso sí llegó, pero aparece con el proyecto, nos aparece en camino el tema de la ley de deforestación cero, pero no se tuvo en cuenta un conjunto de situaciones, por ejemplo, que dentro de las 1.600 que fue transferida al MADES, 800 y poquitas hectáreas eran ya campo, antes de la ley de deforestación cero. Y al momento de ser transferida al MADES era campo. O sea que el MADES no recibió bosques totalmente. Entonces, ahí yo digo, paro un punto y digo, ¿queremos solucionar o no queremos solucionar muchas veces las cuestiones? Porque hay que analizarlo en un conjunto. Por supuesto, legal, social, tratar de buscar un punto para resolver. El otro caso de ahora, de la expropiación que hubo, creo que fue a favor del Ministerio de Desarrollo Social. En estos días se expropió una fracción también de Campos Morumbí, que es colindante a Marina Cue. Esa fracción tiene una ocupación de hecho de hace muchos años de campesinos. Entonces, dentro de todo, sirvió para resolver un problema y bueno, y Dios mediante, ojalá que ya eso se resuelva de una vez y puedan asentarse y desarrollarse nuestros compatriotas ahí. Una preocupación que nos hacen llegar también los televidentes, presidente, y te traslado la pregunta es, en aquellos casos en donde el INDER está de alguna forma litigando con algún privado sobre la tenencia o no legal de alguna tierra, si sale esta ley podría complicar un poco la situación en la que se está debatiendo en algún proceso de alguna tierra en la que está tratando de recuperar el INDER. Recortado. Sí, no, la pregunta que nos hacen es si, por ejemplo, el INDER está en este momento, supongamos, litigando con algún privado sobre la recuperación o no de una tierra, si sale esta ley podría perjudicar ese proceso legal que ahora se está debatiendo y en la que el INDER, ponerle que esté buscando recuperar alguna propiedad que es del Estado, me pregunta. Puesto ya que va a crear también, aparte de parar algún proceso, porque ya no va a tener razón de ser, trabajar por una recuperación, justamente también va a crear mucha inestabilidad, mucha preocupación en el campo, porque hay muchos compatriotas que están esperando algún trámite para tener un pedazo de tierra. Y a nosotros eso es lo que nos interesa. Nuestros compatriotas estén en un pedazo de tierra dentro de la República. Totalmente. Justamente en base a eso es que nos hacían la pregunta, ¿verdad? Porque quizás hay muchos que están expectantes a que se termine el proceso en materia judicial, como para que ellos puedan acceder a eso en que el INDER está peleando y de repente sale una ley de contramano y que termina por echar por tierra todo el esfuerzo, Presidenta. Pero vamos a seguir en la lucha, estamos trabajando por la titulación. Desde que asumí en octubre del año pasado ya he entregado 788 títulos. Tenemos en el horno calentito para entregar 488 títulos. Y con los que firmé ayer y hoy volví a firmar unos cuantos, ya tenemos 350 títulos en la ruta de titulación, o sea, de finiquito que va a catastro, registro público. Mi objetivo es 2.000 títulos este año y ojalá pueda más. Ojalá podamos llegar a más.
Bueno, Presidenta, queríamos poner un poco esto en debate también a través de nuestras pantallas como para que se dimensione la situación y vamos a estar muy expectantes de qué es lo que pueda ocurrir en el Senado y cómo avanza este proyecto de ley. Te agradezco mucho tu tiempo, Presidenta. La audiencia. Gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros la presidenta del INDER hablando sobre este proyecto de ley que está siendo debatido ahora en el Congreso Nacional. Tiene que definirse en Cámara de Senadores y vamos a estar expectantes a ver cómo se resuelve esta situación. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico.